Hola, bienvenidos una vez más a esta serie de presentaciones de infográficos eh, acerca de ecografía musculoesquelética. El día de hoy vamos a valorar la articulación del tobillo y recordar que estas series están enfocadas a aquellas personas que se están iniciando en la ecografía, aquellas personas que tienen conocimientos sobre valoración de ultrasonido, conocimientos básicos en ultrasonido y que se están iniciando en las exploraciones del sistema musculoesquelético, también para aquellas personas que ya conocen el sistema musculoesquelético, pero que se están iniciando en las artes ecográficas y que están empezando a utilizar el ultrasonido como una herramienta más al momento de valorar sus pacientes. Y la idea es que esto les permita tener una aproximación, como siempre les he comentado a lo largo de mis videos, que sea sistemática y que sea sencilla, que sea reproducible y aplicable en la mayoría de los pacientes que tengan. Y recordar que nuestro abordaje a cada una de las articulaciones siempre debemos tratar de hacerlo de una manera, como les he comentado ya anteriormente, sistemática, compartimental, clasificando los diferentes compartimentos, valga la redundancia, de cada articulación, sabiendo qué estructuras vamos a identificar en el mismo, conociendo previamente la anatomía, haciendo este esquema mental previo, nos será mucho más fácil al momento de identificar cada estructura de interés cuando estemos evaluando a nuestros pacientes, y una vez que nos hayamos familiarizado con lo que sería la anatomía y el aspecto normal de cada una de estas estructuras, posteriormente nos será mucho más fácil reconocer los aspectos patológicos. Usualmente me gusta colocar algunas claves, sobre todo en cuanto al posicionamiento que deben tomar con la sonda y dónde deben ubicarla, lo cual muchas veces les va a ayudar en, en identificar, ¿no?, los planos anatómicos que usamos para cada una de las estructuras a evaluar, lo cual al principio suele ser lo más complejo, sobre todo cuando nos estamos iniciando y estamos cogiendo esta mano fina, este sistema de integración ojo-mano-transductor, ¿no?, que solamente lo vamos a conseguir a medida que realicemos prácticas y que realicemos ecografías en la mayor cantidad o número posible dentro de lo que nos los permita, ¿no?, nuestras actividades diarias. En cuanto a la articulación del tobillo, nuevamente, como les he comentado, lo dividiremos en compartimentos: lateral, anterior, medial y posterior. Y usualmente suelo iniciar la evaluación desde el complejo lateral. Sin embargo, realmente podemos iniciarla desde el lugar donde tengamos ya una sospecha de asiento de patología, a fin de ir un poco más dirigidos ya a lo que nos haya presentado nuestro examen físico, y luego posteriormente realizar o extender nuestra evaluación a los demás compartimentos, ¿no? Entonces, en el área lateral sabemos que tenemos de interés lo que serían estructuras tendinosas y estructuras ligamentarias. Recordemos que siempre tenemos que tratar de promover una posición del paciente que genere tensión en las estructuras a evaluar y que nos permita a su vez reducir el efecto anisotrópico en las estructuras ligamentarias y más aún en las estructuras tendinosas. Por lo cual, siempre a manera de regla les recomiendo que si un tendón realiza flexión, coloquemos la extremidad en extensión. Si el tendón realiza extensión, tratemos de flexionar un poco la extremidad, o en el pie, con los movimientos de anteversión y retroversión, saber que nos podemos ayudar de los mismos. Cuando el paciente lo puede realizar porque no tiene dolor, pedir que lo hagan, o en los pacientes que han tenido traumatismos, que tienen inflamación, realizar estos movimientos puede ser doloroso, por lo cual podemos asistirlos mediante maniobras pasivas para realizar pues flexión plantar con anteversión o retroversión del pie, que nos permita tensar las estructuras de interés y nos facilite así mucho más, ¿no?, la identificación de las mismas, y que a su vez nos va a evitar caer en errores de diagnóstico en áreas donde la anisotropía es muy frecuente, son muchas estructuras que se superponen entre sí y las superficies articulares tienden a tener recorridos curvos,
y los tendones acompañan estos recorridos, ¿no? Estos recorridos sobre las corticales se repliegan sobre las mismas, buscando muchas veces sus puntos de inserción y muchas veces a su vez dificultando, por ende, la evaluación ecográfica. Entonces, ojo en el tobillo con la anisotropía, pudiese ser nuestro peor enemigo al momento de evaluar. En el complejo lateral, los tendones que más suelen destacar son los peroneos. Para ubicarlos haremos un abordaje transversal a nivel retromaleolar, fíjense cómo está en la imagen, y veremos aquí un tendón más superficial y uno más profundo. El más superficial correspondería al peroneo largo y el más profundo al peroneo corto, ellos recubiertos por una estructura isoecoica que corresponde en este caso al retináculo peroneo, el cual provee estabilidad a estos tendones durante los movimientos de flexión dorsal del pie y eversión del mismo. Muchas veces cuando hay lesiones traumáticas, agudas o incluso crónicas, se pudiese sospechar de luxación de estos tendones, el cual es evidente por un chasquido durante la realización de las maniobras, pero podemos confirmarlo ecográficamente al momento, solamente visualizando directamente el desplazamiento de estos tendones más anterior al reborde maleolar, o incluso apreciando lo que pueden ser soluciones de continuidad en el retináculo o un retináculo completamente retraído hacia uno de sus aspectos por una desinserción completa. Estos tendones peroneos, recordar que podemos seguirlos a lo largo de su trayecto en su eje transversal y posteriormente debemos realizar valoración de los mismos en el eje longitudinal rotándonos sobre ellos. El peroneo corto encontraremos su inserción a nivel de la cabeza del quinto metatarsiano, un lugar muy frecuente de patologías traumáticas. Se describen las avulsiones de la epífisis proximal del metatarsiano y también son lesiones que son ecográficamente 100% valorables, ya que la cortical ósea del quinto metatarsiano es apreciable casi en toda su extensión, ya sea desde el aspecto plantar, dorsal o lateral. Así como también podemos valorar la articulación del metatarsiano con el cuboides, como veremos más adelante. Y saber que el peroneo largo podemos seguirlo hasta su repliegue o desdoblamiento hacia el aspecto plantar a través del calcáneo, y posteriormente debemos dirigirnos a la planta del pie en este sentido oblicuo, buscando la prolongación del mismo a lo largo de la región plantar, la cual cruza, llegando a insertarse en lo que correspondería a las fases del primer cuneiforme, al aspecto lateral y plantar del mismo, como podemos ver en esta imagen. Básicamente estos son los tendones de mayor relevancia a este nivel y más importante aún porque suele ser el asiento de patologías traumáticas ligamentarias más frecuentes a nivel del tobillo, el complejo ligamentario lateral. Los fascículos que más nos interesa valorar ecográficamente debido a que son los que son más visibles y a su vez los que determinan mayor estabilidad en la articulación y los que son más propensos a lesionarse, tenemos que correspondería a las fibras más profundas y que proveen mayor estabilidad a la articulación, las fibras peroneocalcáneas o fibular calcáneas, calcáneas fibulares, como queréis llamarlo, y en este caso las encontraremos en un abordaje longitudinal justo por debajo del maleolo lateral. Veremos estas imágenes que corresponden nuevamente a los tendones peroneos cubiertos por el retináculo y los repliegues del retináculo peroneo, y en el fondo de los mismos, por encima de las corticales óseas, unas fibras isoecoicas longitudinales que proveen estabilidad a la articulación corresponderían al ligamento peroneo calcáneo. Normalmente, si existe una lesión, pudiésemos ver bastante líquido en lo que corresponde a la vaina de los peroneos, siempre y cuando además no estén lesionados los mismos. Va a haber bastante edema en el panículo adiposo que los rodea, y a su vez pudiéramos apreciar soluciones de continuidad en este área o la presencia de líquido que pudiese poner en evidencia o sugerirnos
la posible lesión de este complejo ligamentario, el cual, si se sospecha estar lesionado en el traumatismo, ya sea agudo o en un traumatismo ya crónico, fase crónica, es importante dejarlo destacable porque son lesiones que pudiesen predeterminar una inestabilidad articular. No tanto así como ocurre con el ligamento peroneo astragalino anterior, el cual mucho más frecuentemente se lesiona, pero que muchas veces estando indemnes el resto de componentes ligamentarios, su lesión pudiese no ser tan preocupante, pero aún así es asiento de muchas patologías y debemos saber identificarlo, sobre todo al momento de valorar, pues, como hemos dicho en este caso, lesiones ligamentarias traumáticas, a fin, ¿no?, de tener una aproximación de los tiempos de recuperación y del pronóstico de nuestro paciente. En este caso nos ubicaríamos longitudinal al ligamento, buscando un abordaje un poco oblicuo entre lo que corresponde al maleolo externo en su aspecto anterior y buscando la tuberosidad astragalina donde el mismo se inserta. Veremos estas fibras isoecoicas ininterrumpidas e incluso pudiésemos observar el fondo del mismo que ya corresponde al espacio intraarticular, donde muchas veces pudiésemos advertir la presencia de líquido, ya sea por procesos inflamatorios intraarticulares o por procesos inflamatorios del propio ligamento. Igualmente, el aspecto posterior del complejo ligamentario lo evaluamos a nivel del retináculo peroneo, ya que se continúan las fibras entre uno y otro. Usualmente, si no hay una lesión del retináculo completo, suele carecer un poco de relevancia, pero no debemos dejar de valorarlo ya cuando hemos valorado una vez los tendones peroneos. Y por último, un ligamento que, si bien su abordaje llega a ser casi anterior, lo he dejado igual en este complejo ligamentario lateral, porque las lesiones de grado 2 o incluso de grado 3 pueden tener comprometidos múltiples ligamentos y la lesión de la sindesmosis distal tibioperonea eh, puede ya haberse puesto en evidencia en la rayos X debido al incremento del espacio articular y además es un ligamento muy importante porque va a ofrecer una gran estabilidad a la articulación y las lesiones del mismo deben ser diagnosticadas pronto para poder realizar un adecuado abordaje terapéutico posteriormente, ¿no? Entonces encontramos que adoptamos un abordaje transversal, siempre recordar que el maleolo externo en este caso es nuestro punto de pivote y alrededor del mismo vamos a ir identificando todas las estructuras ligamentarias pertinentes, ¿no? En este caso entre lo que corresponde al aspecto, eh, perdón, lo que corresponde al aspecto medial de la fíbula hacia el aspecto lateral, anterolateral de la tibia, estas fibras corresponderían al ligamento interóseo distal, las cuales deben estar indemnes y en el fondo correspondería al espacio articular, donde podremos advertir o no la presencia de posibles efusiones. Otras estructuras también de interés, ya les he comentado anteriormente, más distal a la inserción del peroneo corto, podemos seguir eh, más proximal a la inserción del mismo, podemos seguir la articulación con el cuboides y la base del quinto metatarsiano y entre el cuboides y el calcáneo valorar la articulación de los mismos y a su vez el ligamento calcáneo cuboideo, muy importante también cuando sospechamos subluxaciones del cuboides o esguinces importantes donde se han lesionado múltiples ligamentos del complejo lateral, incluso puede haber sufrido también la articulación del medio pie lateral. Por último, no menos importante, sabemos que el nervio peroneo, entre un trayecto aproximado, no más frecuente, entre unos 10 centímetros desde el maleolo externo, este nervio suele perforar la fascia muscular y tener un trayecto subcutáneo superficial a lo largo del aspecto anterolateral de la pierna para luego posteriormente dar las ramas dorsales y muchas veces este nervio se comparte con un accesorio que tiene un trayecto subfacial, también el cual emerge a nivel
ya distal pero anterior del maléolo, es importante que sepamos reconocerlo, sobre todo en aquellos pacientes que tienen patologías dolorosas. En todos estos puntos de perforación de la fascia se pueden producir zonas de fricción y de atrapamiento que promuevan una inflamación del nervio aguda o crónica y usualmente dando con cuadros dolorosos en todo el dermatomo correspondiente. En cuanto al receso anterior, usualmente también encontraremos diferentes tendones extensores, pero me parece que tal vez lo más importante o más destacable a valorar aquí puede ser el receso articular. Es el receso más fácilmente visualizable del tobillo. Se ponen en evidencia muy escasas cantidades de líquido y además, al tener esta exposición importante del domo astragalino, de la cúpula astragalina, que está completamente recubierta por cartílago, en este caso podemos apreciar la articulación tibio-astragalina y vemos como todo este espacio está ocupado por una almohadilla grasa y a su vez por el sinovio articular. Entonces es muy fácil valorar cuál es el estado de este sinovio, cuál es el estado de esta articulación, porque ya que no podemos tener una vista intraarticular directamente hacia la mortaja articular, pero sí podemos apreciar este cartílago extraarticular, el cual a su vez puede darnos indicios de patologías degenerativas, patologías crónicas o incluso la presencia de hemartrosis posterior a un traumatismo pudiese estarnos alertando sobre una posible lesión condral o una lesión intraarticular, ¿no? Entonces, recordar que desde este abordaje longitudinalmente en el plano medio ya del aspecto anterior, encontraríamos estos recesos sinoviales, los cuales incluso podemos seguir más adelante en el medio pie hacia la articulación del astrágalo con el navicular, donde hay asientos de patología osteoartrósica degenerativa muy frecuentemente. Pero quedaros con la valoración longitudinal del receso anterior del tobillo en búsqueda de acumulaciones de líquido, engrosamientos sinoviales o muy frecuentemente también la presencia de lesiones quísticas sinoviales. Por arriba, en el abordaje transversal, vamos a identificar los diferentes tendones, los cuales se discurren de medial a lateral como tibial anterior, extensor del hallux y extensor común de los dedos. En este caso, siempre deben mantener esta relación, salvo alguna que otra variante anatómica, esto es lo más frecuente, y saber que nuevamente podemos valorar cada uno de estos componentes tendinosos en un sentido transversal hacia su unión miotendinosa proximalmente o distalmente hacia su gentesis en los niveles del medio pie y del pie, y debemos hacerlo a lo largo de todo el recorrido debido a que las tenosinovitis o las lesiones tendinosas en estas zonas son muy frecuentes, a su vez también en el tibial anterior. Ojo que debemos valorarlo en su totalidad. Observen cómo hay repliegues del retináculo extensor a nivel medio que le dan sostén al tendón y el cual lo podemos valorar a todo lo largo de su extensión hasta sus inserciones distales. Recordar que él tiene esta curvatura, como les he comentado previamente, ya a lo largo de lo que corresponde al astrágalo y a insertarse en el borde anterior en el borde medial, perdón, del escafoides, del navicular, ¿vale? Y entonces es una zona donde pudiese ocurrir anisotropía, pero a su vez también es una zona que si hay cambios artríticos, osteoartrosis degenerativa y estos huesecillos están irregulares, se va a producir fricción crónica sobre el tendón, la cual le pudiese estar condicionando procesos inflamatorios agudos o cambios tendinopáticos crónicos. Y no menos importante, conocer que desde el aspecto anterior, por debajo del extensor de los dedos, encontraremos en este caso el paso de la arteria tibial anterior distal a lo que conocemos como ya la arteria pedia y posteriormente las arterias dorsales del pie. Y adyacente a esta siempre vamos a encontrar el que corresponde al nervio peroneo profundo, en este caso un nervio que ya tiene un carácter motor y que las lesiones que compriman al mismo los pinzamientos de este pueden estar condicionando ya síntomas
de tipo motores que estén afectando al paciente. Entonces, siempre que queramos descartar alguna lesión en el trayecto de este nervio por sospecha clínica, sabemos que aquí podemos identificarlo y posteriormente seguirlo longitudinal o seguirlo en su eje longitudinal, proximal o distalmente. Desde el punto de vista medial, el complejo ligamentario suele ser mucho menos frecuente que lo observemos lesionados, sobre todo en la consulta ambulatoria, pero debemos conocerlo y nuevamente siempre recordarles que debemos tomar el maléolo como un punto de pivote y fíjense cómo las fibras de todo el complejo deltoideo se insertan todas a lo largo del maléolo, algunas en el aspecto posterior e inferior y otras ya por delante del colículo anterior, van a ir hacia sus diferentes inserciones independientes y cada una de estas fibras debe examinarse independientemente a fin, ya que cada una de estas puede lesionarse también de forma independiente de acuerdo a los diferentes mecanismos del trauma. Recordar entonces, como les he comentado, la anatomía de la zona y saber que a medida que nos vayamos posicionando podemos valorar el ligamento. Usualmente yo suelo hacerlo de posterior a anterior en los diferentes planos de sus fibras, observando las porciones tibio-talar posterior, tibio-calcánea, tibio-navicular y tibio-talar anterior. Fíjense cómo cada una de ellas es completamente discernible, sobre todo cuando proporcionamos posiciones de tensión en las fibras ligamentarias que van a ir variando de acuerdo hacia dónde nos estemos posicionando con el transductor y que a su vez podemos ayudarnos mediante nuestras manos haciendo movimientos pasivos en el paciente siempre y cuando no le generen mucho dolor. Recordar que hay que tratar de visualizar el ligamento en su totalidad indemne y las fibras ininterrumpidas, pero a su vez la valoración de los panículos grasos que rodean a estos ligamentos y la ausencia de líquido dentro de las articulaciones o dentro de los diferentes espacios articulares también nos pudiese estar señalizando sobre el estado intraarticular o sobre posibles lesiones ligamentarias que no estemos viendo directamente sobre las fibras del mismo ligamento. Y en cuanto a los tendones, en este caso encontraremos al tendón tibial posterior, al flexor de los dedos y en el compartimento medial, pero que yo casi lo suelo observar del compartimento posterior, y lo digo así porque el flexor propio del hallux va a pasar casi adyacente al tendón aquileo y cuando pasamos a nivel retromaleolar es que vamos a poder apreciar cómo él se hace mucho más profundo. Fíjense en este caso que además se encuentra ubicado el paquete vasculonervioso entre el flexor del hallux y el flexor de los dedos y tibial posterior. Vean su separación y este tendón va a pasar casi adyacente entre lo que es la articulación posterior del astrágalo con el calcáneo. Entonces debemos tener esto en cuenta sobre todo cuando queremos realizar una valoración específica de este tendón. Recordar que su trayecto es un poco más posterior, sobre todo al momento de diferenciarlo y de identificarlo, porque si lo buscamos aquí cerca no lo vamos a conseguir. Y dentro de estos tendones, pues el tibial posterior es muy importante porque suele ser asunto de patología, nuevamente patologías osteoartrósicas, artritis reumatoide u otros pudiesen estar afectando al tendón por fricción o por afección de sus entesis en el escafoides, pero ojo aquí que los osículos accesorios a nivel del navicular son muy frecuentes y no debemos confundirlos con un hallazgo patológico, así como también la valoración transversal del eje del tendón muchas veces pudiese arrojar la presencia de una muy escasa cantidad de líquido en la vaina sinovial, la cual la mayoría de las veces puede ser no patológica, fisiológica completamente, y en este caso es importante tener en cuenta el cuadro clínico que esté presentando el paciente, además de valorar el resto de las fibras tendinosas, ¿no? Esto, por ejemplo, es un paciente normal y fíjense cómo las fibras son completamente normales, salvo esta calcificación que se encuentra aquí, que como ya les he comentado, no es una calcificación patológica, sino es un osículo accesorio, muy frecuente. A nivel de componentes neurovasculares, encontramos por detrás del maléolo
el paquete vascular que está correspondido por la arteria tibial posterior, sus dos venas homónimas, y a su vez el nervio tibial posterior, el cual conocemos se va a dividir o a bifurcar más o menos a nivel retromaleolar, dándonos entonces dos ramas, una para el nervio calcáneo y otra para el nervio tibial, posteriormente dándonos las ramas plantares laterales y mediales, las cuales podemos seguir en todo su trayecto, sobre todo cuando tenemos clínica y sospechamos pinzamientos o atrapamientos nerviosos que estén condicionando la clínica de nuestro paciente. Por último, el compartimento posterior, muy importante conocerlo. Realmente este tal vez sea el de más fácil evaluación. Cuando hay o se sospecha una lesión del tendón de Aquiles, yo recomiendo que coloquéis al paciente en esta posición de cúbito prono, estando con el pie fuera de la camilla, es decir, tratamos de ubicar una posición anatómica, ya que si tenemos el pie en flexión plantar, el tendón va a ser muy redundante. De hecho, en esta foto fíjense cómo ha quedado algo redundante el tendón, y esto va a promover anisotropía. Fíjense cómo la inserción del tendón se dobla a lo largo del borde calcáneo posterior y pudiésemos confundir hallazgos normales o hallazgos que están ahí como artefactos como procesos patológicos que no estén. Entonces siempre podemos ver tensión, dentro de lo posible pudiéramos hacer algo de flexión dorsal o nosotros mismos asistir al paciente en esta para poder tensionar las fibras tendinosas y valorarlas adecuadamente. A su vez, estar muy atentos en valorar la piel que recubre el tendón, porque pudiese darnos la clave sobre procesos inflamatorios a veces que estén afectando el tendón o el paratenón, y a su vez el panículo adiposo retrocalcáneo, la grasa de Kager, saber que podemos verla adecuadamente y que podemos descartar aquí también la presencia de procesos inflamatorios, nada más observando alteraciones en las estriaciones grasas, incremento en la cogenicidad o incremento de la captación Doppler color. Igualmente existe aquí la bursa retrocalcánea, la cual la mayoría de las veces no debería ser visible o puede ser visible con una muy escasa cantidad de líquido, pero que ciertamente en procesos inflamatorios o sinovitis del tobillo se va a ver distendida y afectada debido a que tiene una comunicación intraarticular desde este nivel. Nunca quedarnos con la valoración longitudinal por sí solo de un tendón y recordar que todos los hallazgos debemos constatarlos en dos planos y por tanto rotarnos sobre el mismo para obtener visiones transversales, las cuales además de confirmar o descartar hallazgos que hayamos visto en el espectro longitudinal, nos permitirá realizar mediciones precisas del área del tendón, apreciar engrosamientos y a su vez pudiéramos comparar con el tendón contralateral para realizar comparativas de hallazgos que puedan ser muy sutiles, ¿vale? En cuanto a los puntos claves, los mismos para las estructuras musculoesqueléticas en general, siempre debemos usar un transductor lineal, obtener presets configurados o preconfigurados ya para músculo esquelético, ajustar nuestra profundidad, que casi siempre, sobre todo en tobillo, en muñeca, va a ser mínima, y si tenemos un transductor una huella estrecha, un tipo un hockey stick o un transductor de ultra alta frecuencia de más de 15-16 MHz, siempre nos va a ayudar muchísimo, sobre todo al momento de valorar las estructuras ligamentarias, que son muy difíciles de discernir del tejido que las rodea. Y bueno, como ya les he comentado antes, lo que no me he cansado de repetirles es promover situaciones de tensión que reduzcan la anisotropía. Además, recordar que siempre debemos estar cómodos, nosotros, tanto nuestro paciente, y que las patologías inflamatorias son dolorosas, el pie puede ser muy sensible a la evaluación y que cuando realizamos la ecografía debemos tratar de evitar generarle dolor al paciente, no realizar una presión excesiva en las estructuras, porque al ser una anatomía tan compleja, muchas veces nos vamos a perder en la evaluación y vamos a hacer una presión que nosotros mismos no nos vamos a dar cuenta que la estamos realizando, y esto puede comprometer no tanto
al paciente evidentemente que va a sentir dolor, pero va a comprometer la calidad de la imagen que estamos evaluando, va a reducir las ventanas que tenemos para ver las estructuras y a su vez pudiésemos estar causando una dispersión del edema y de las acumulaciones de líquidos superficiales que muchas veces va a ser clave para poder realizar un diagnóstico diferencial adecuado. Espero que les pueda servir para su práctica diaria este breve infográfico. Empiecen a practicar este protocolo cuando tengan tiempo con sus pacientes o con sus compañeros de trabajo y no dejen de hacerme llegar por este medio sus dudas que tengan al respecto, sobre todo con patologías diferentes, casos específicos que tengan o que quieran algún video en específico sobre cómo valorar alguna estructura en particular. Estoy siempre atento. Muchas gracias y un saludo.